Gastón, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo, Vasquito? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Hace cuánto que no nos veíamos? Qué lindo verte, ¿eh? Igualmente. La verdad Que no nos vemos y mucho. Creo que la última vez fue de forma virtual, de forma virtual. 2020, plena Pandemia, en el aniversario que fue el 25. número 25 25. de Qatar. Y ahora hace poquito 30. Pasó un tiempito. Pasó un tiempito, la verdad. Vos estás que igual. con más cara, con más arrugas. Te digo que te tires. Más cara, no, vos estás muy bien. Vos estás muy bien. Se ve que te tienen. Me tienen cortito. Te tienen en forma. Sí, sí. Pero nunca descuidé. Es como que el deporte siempre es primordial en la vida. Creo que es lo que nos quedó, ¿no? Qué lindos esos recuerdos de un poquito destacando en Qatar, ¿no? Esa figura de Juanpi, ¿no? Ese capitán que pasan los años y sigue siendo nuestro capitán, y esa reunión virtual Sí. que la organiza él y se encarga de llamar, y estamos todos en distintos países, pero todos estábamos ahí, y inclusive estuvo José, estuvo Hugo. Uh-huh. A pesar del momento del profe Salorio, a pesar del momento difícil y espantoso que nos tocaba vivir como sociedad, estábamos todos ahí. Sí, fue muy lindo verlos. Yo creo que hacía 10 años que no sabía de muchos. Obviamente la tecnología cambió. Hoy por medio del teléfono tenés la chance de saber o de estar conectado de alguno. Pero yo hacía 10 años que, no sé, por ejemplo, Arangio, siendo compañero en Racing, no sabía qué era de su vida. Fue muy lindo verlos, verlo bien a José, verlo bien a Hugo. Bueno, a vos nos habíamos encontrado en la comida, creo que fue en el 2015, ¿no? Sí. Sí. Hicimos allá por San Isidro. Sí. Y sí, es lo que decís vos, siempre la imagen de Mariano, de Juan Pablo, siempre liderando este lindo grupo. Y estando también ante las necesidades de muchos de ellos, ¿no? Pero creo que sin desmerecer la imagen que vos decís de Juan Pablo, yo la agrego de Mariano, que fueron los dos capitanes de este equipo, creo que era un grupo de muchos líderes, de gente buena por sobre todas las cosas, y creo que eso hizo mucho más fácil también que hayamos logrado ese objetivo, ¿no? Empezando por la imagen de José. Vos sabés que lo escuchaba José en un reportaje que le preguntaban qué título lo marcó más, y él decía el de Qatar 95, porque él hablaba de esto, de que jugábamos en canchas auxiliares, estábamos todos en inferiores. Después, yo creo que después de ese logro, el fútbol juvenil se profesionalizó. Sí. Exactamente, esa es la palabra. Sí, sí, sí. Y nosotros, ¿te acordás que jugábamos? Cuando nos fuimos al Sudamericano, no sabíamos si nos televisaban. ¿Te acordás? ¿Te acuerdas? Nuestras familias no sabían si nos iban a poder ver. Hoy es impensado. Y esos, ¿no?, periodistas que nos acompañaron a La Paz, Pasamos Año Nuevo en La Paz. Sí. Hicimos un esfuerzo grandísimo todos. ¿Acordás? Mucha incertidumbre también a lo que nos enfrentábamos. Mucha incertidumbre, y aparte venía Argentina de no participar en un mundial, es decir, tampoco había mucho interés. Y el tema de José con Hugo, el tema de que había otros cuerpos técnicos que podían agarrar esa selección. Sí. Agarró el menos pensado, creo. Agarró el que menos esperaban, sí, en ese momento. Y bueno, era una apuesta grande. La verdad que hay que reconocerle a don Julio Grondona cómo apostó a José. Creo que se leyó su carpeta, creo que por ahí priorizaron el proyecto a nombres importantísimos que había, y José no decepcionó. Vos fíjate que siempre, obviamente, la cabeza siempre fue José, pero creo que hasta en el tema de la preparación de nuestra posición fueron los primeros en pensar en que Hugo Tocali podía preparar y mejorar a los arqueros, y a partir de ahí los planteles profesionales empezaron a incorporar
la figura de un ex arquero para entrenar a los profesionales, porque siempre nos pateaba el ayudante de campo, ¿te acordás? No, Que eran no, 15, 14 pelotas, sí, sí. palo y palo. Hoy es impensado eso, pero creo que, y lo traigo a la mesa, bueno, a la conversación a Hugo, porque creo que fue muy importante en tu carrera y también en la mía, más allá de que vos, y ahora me vas a contar la imagen de Amadeo Carrizo, ¿no? También en tu historia, pero creo que Hugo fue muy importante para nosotros. Hugo fue fundamental y es cierto lo que sí. Yo me acuerdo que empezaba a entrenar con la primera de River y no había entrenador de arquero y no había planes para que lo hubiera. Nada. No era un puesto que estuviese cubierto. Es más, muchos años después empezaron los entrenadores de arquero, empezaron con la selección también. Sí, ahí en el Pero 95. fue en la selección 94, mayor y 95. después se trasladó eso a los clubes. Pero Hugo fue fundamental y bueno, nosotros la verdad que cuando él se tuvo que ir de La Paz, cuando jugamos el Sudamericano, lo extrañamos mucho. Muchísimo. Y en el Mundial, bueno, ni hablar. Él se quedó con la Sub-17, lo necesitamos, pero ya teníamos una base Sí. de trabajo Fue un con maestro. él. Fue un maestro. Fue un maestro, sí. ¿Qué fue Amadeo en tu carrera? Bueno, el viejo Amadeo, Amadeo me llevó a River. Amadeo fue, para mí, no sé, está en el podio de las glorias máximas del fútbol argentino, pero yo lo recuerdo mucho, con mucho cariño, porque cuando me fui a probar a River, había más o menos 8.000. Nada. Era impresionante. El técnico de mi división era Martín Pando, que había jugado con él en River, y él, bueno, con toda la muchedumbre, lo abrazaban, todo, él decía, miralo ahí que es mi pollo por mí, con un afecto increíble, que no me sentía merecedor. Yo era chico. Eras chico, Lo quizás. veía a él como una leyenda, ¿no? Como lo que era. Y después cuando llegué a primera siguió muy cerca mío, después obviamente hubo mucho afecto. Y Era de comentarte después de cada partido, era sí, no, era de enseñarte. de enseñar. Te enseñaba lo que tenías que hacer, qué error cometiste, pero era una enciclopedia. Era maravilloso escucharlo. Y bueno, lo que me pasó con él es que en unos premios que se entregaban cerca de Aeroparque, creo que se llamaban Premios Newbery, voy con mi señora y lo veo. Y bueno, y le digo a mi señora, porque esto fue muchos años después de dejar de jugar, si lo saludaba o no. Te retiraste joven. Me retiré a los 32. Vamos metiendo ahí, porque si no... Pasado, yo creo que 10 años desde que me había retirado. Bueno, yo corté todo con el fútbol, medio que me alejé de todo el ambiente y le digo a mi señora, no sé si ir a saludarlo o no, pues no sé si se acordará de mí. Entonces me dice... Un poco de respeto también, ¿no? Porque sí, por supuesto. respetabas, más allá del conocimiento, respetabas la imagen de un ídolo. Sí, totalmente. Un Un ídolo, referente. una leyenda. Entonces medio que dije, capaz voy y lo incomodo, capaz ni hago que haga memoria y lo pongo incómodo. Y me dice mi señor, andá y saludalo. Saludalo porque estoy segura que él se acuerda mucho de vos. Más o menos 10 metros, voy llegando a la mesa que él estaba con el nieto y se para y me dice mi pollo y me abraza. Qué lindo, ¿no? Y con una lucidez, aparte un afecto, se acordaba de todo, absolutamente de todo. La verdad que... Habla bien de él, pero también habla bien de vos, porque también te lo ganaste eso. Fue un Si bien te momento- retiraste muy joven, 32, 33 años, si no me equivoco, te alejaste un montón del fútbol, ahora vamos a entrar en eso. A mí me pasó algo similar, pero también te ganaste un respeto y un cariño en el ambiente que no todos se lo ganan. Y creo que eso también habla bien de las dos partes. Bueno, yo te agradezco mucho. Aparte, viniendo de vos, me emociona lo que decís. Tanto como me emocionó lo de él. La verdad que hasta terminamos hablando de las papeleras. Es decir, tenía una lucidez, un imán y una luz increíble. Para mí
fue lo más grande que me tocó conocer en el fútbol. Y sí. Y bueno, y leí que muchas veces te elogió mucho vos. Alguna vez, sí. Alguna vez tuve la suerte y lamentablemente no lo escuché yo. En ese momento no se podía recurrir a las redes o a la web para agarrar un archivo viejo, pero un día mi viejo me llamó por teléfono y me dice, llorando, porque es su máximo ídolo. Mi viejo también fue arquero, no pudo ser profesional. Me dijo, si supieras quién habló bien de vos, me dice, estoy más emocionado yo por él, ¿no? que vos. Me dice, Amadeo acaba de elogiarte por radio. Y la verdad que esas instituciones en el fútbol hablen bien de uno, obviamente lejos de la comparación, ¿no? Estamos hablando de un extraterrestre prácticamente en nuestra posición, un pionero. Son esas cosas que te alegran el alma y esos recuerdos lindos que te deja el fútbol, ¿no? A lo largo de los años. Uno no lo tiene presente todos los días, pero en este tipo de charlas cuando surgen esos recuerdos es muy lindo, ¿no? Es muy lindo. ¿Y qué es lo que más recordás de tu pasado como jugador de fútbol? Bueno, el recuerdo más lindo, ¿Qué añorás? lo que uno añora es cuando uno empieza. Es el primer entrenamiento con primera. ¿Qué fue el año? Fue en el año 94. Muy joven. Sí, yo... ¿18 años? 18 años, yo estaba en mi división y me tocó ir y me tocó ver todas esas estrellas que uno, todos esos ídolos, esos héroes que uno veía tan lejos, porque realmente bueno, yo vivía en la pensión, los miraba atrás de uno de los arcos, en el Monumental hay un portón. Sí. Y me ponía ahí a mirar cómo entrenaban, más que nada los arqueros. Y bueno, de eso a estar compartiendo entrenamiento con ellos fue... ¿Quiénes estaban en esa época? Bueno, ahí estaba Hernán Díaz, estaba Negro Estrada. ¿Y en tu posición? Estaba Hernán Crespo. En mi posición estaba el Mono Burgos, estaba el Gato Miguel y estaba Javier Sodero. Ok. La verdad que 3 arqueros ya con experiencia, digamos, como siempre pasa en River. Sí, en los clubes grandes. Todos que ya venían de ser testeados en otros clubes, que ya tenían su experiencia. Bueno, y competir con ellos y aprender de ellos y entrenar con ellos y convivir, la verdad que fue muy importante para mí. Y fue muy importante también cuando fui al juvenil, digamos, en esa competencia que son todos buenos, ¿no? Poder venir con ese espaldarazo de haber tenido algunas prácticas con el plantel, claro, fue importante. Pero bueno, la verdad es que, como decías vos, nosotros nos terminamos de formar con Hugo, ¿no? Y bueno, me acuerdo mucho, esos entrenamientos eran tremendos. Terrible. ¿Verdad? Uf, matadores. Y ni hablar cuando fuimos a la altura. ¿Te acuerdas cómo volaba la pelota? ¿Qué te acuerdas de...? De la pelota no me acuerdo porque no la veía directamente. Y creo que también fue una gran decisión de José y de Hugo haberte puesto vos de arranque. Porque vos eres un arquero muy explosivo y te adaptaste muy bien a esa situación. A mí me costó muchísimo. Y si bien yo siempre agradezco y cuento la anécdota o la charla que tuve con ellos, en donde con 18 años, con 19 años, me vinieron a explicar por qué no atajaba. Y ya a partir de ese momento era todo gratis, porque que te vengan a explicar dos personas como Hugo, por lo que fue también su historia como jugador, como arquero, la de José, que era nuestro líder, nuestro técnico, y me lo hicieron tan fácil que lo único que a mí me tocó era hacértelo un poquito más difícil a vos, pero sabiendo que iba a ser la opción de cambio y que vos estabas en un nivel superlativo, ¿no? Por eso también la inteligencia de ellos en haberte escogido como titular, y obviamente después lo reconfirmaste en el Mundial siendo el mejor arquero del campeonato.
¿Vos qué te acordás de esas prácticas en el medio de la montaña a casi 4.000 de altura? Porque íbamos más arriba a entrenar, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando íbamos en ese micro que le decíamos que por favor fuera más despacio porque se veía todo el precipicio? No. Era cruel ir a entrenar. Era tremendo. Bueno, yo me acuerdo esos entrenamientos nuestros. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Ojalá me hubiese tocado compartir plantel después, cuando me hice profesional, con compañeros no solamente como futbolista, sino como persona de tu calidad, ¿no? O sea, hubiese deseado tener más Gastón Pesuti de compañero. En ese momento podíamos jugar cualquiera de los dos. Realmente éramos dos estilos distintos, pero realmente yo siento que aprendí muchísimo de vos, pero aparte lo que me ayudaste para mejorar, lo que me apoyabas, era mi hincha número uno. Y bueno, y esa comunión entre nosotros dos, que sabíamos que entrara que entrara, estábamos nosotros dos solos, y era ese apoyo. Sí. Gracias. Apoyo. El tema del grupo, lo bueno que fue este grupo, para mí fue el mejor que me tocó integrar. Éramos muy sanos. Éramos muy sanos. Entonces, yo me acuerdo que había grupos de ayuda. No sé si vos. Hoy es impensado, porque hoy con el tema de la tecnología. Había alguien que administraba los libros, otro que daban apoyo espiritual. Sí. Y otro que bajaban a tierra. Otros organizaban torneos de truco, de determinadas cosas, sí, de ajedrez, me acuerdo. Y bueno, y así pasábamos, pero se fortaleció mucho, a punto tal que hoy muchos de nosotros o tenemos 50 o están por llegar, y seguimos teniendo un grupo de WhatsApp que como dijiste, estamos todos muy pendientes. Sí. Cómo está uno, cómo está otro, interesándonos de verdad que la mayoría de nosotros esté bien, y el que necesite vamos a estar. O sea, eso a mí me emociona, y yo no lo tuve en otro grupo, a pesar de haber estado en muy buenos grupos como profesional. Este grupo no lo volví a tener. No sé qué sentís vos. Lo mismo. Yo creo que a lo largo de la carrera de cada uno de nosotros vas generando vicios, ¿no? Vas aprendiendo, vas puliendo. En ese momento nosotros no teníamos vicios. Entonces éramos cristalinos, éramos como nos veíamos. Creo que no había mucho secreto. Después, el mundo del fútbol te va adaptando a diferentes circunstancias. Nosotros en ese momento no teníamos ese aprendizaje, esa herramienta, esa información. Por eso creo que también es tan ponderado, es tan valorado por los que estuvimos adentro. Después, el tiempo, creo que es inevitable, Vasco. Tuvimos que cambiar para sobrevivir en un ambiente o en un hábitat bastante difícil como es el del fútbol, ¿no? Y por eso también creo que, no me quiero ir de esa final, de esa segunda final, esa revancha que tuvimos en Qatar, pero también por algo muchos de nosotros, cuando nos retiramos, borramos prácticamente el cassette y decidimos hacer otra cosa que no esté ligada al fútbol. Vos la abogacía, yo en la administración. Después, si bien el fútbol siempre empieza a ser parte de la vida porque te va llevando, pero también es vivir en un hábitat difícil de vivir el día a día, ¿no? El profesionalismo es, supongo que ahora debe estar también... Muy competitivo, muy cruel. Sí, es cruel, es competitivo, bueno. Creo que nosotros, digamos, lo que teníamos que aprender lo aprendimos, y bueno, después lo otro es a los golpes, ¿no? Porque cuando uno es pibe y empieza a mechar con los profesionales y empieza a ver el periodismo y empieza a ver como todo deporte profesional en el cual hay visibilidad, en el cual hay intereses, ¿no? Es complicado y bueno, muchas veces uno añora eso.
añoran los comienzos. Por eso digo que son los momentos más lindos. Sí. Bueno, pero te ayuda a sobrellevar lo demás hasta que uno se acostumbra, se habitúa. Pero esa frescura es lo que la gente recuerda de ese equipo. Y yo recuerdo mucho yendo al Mundial y yendo a esa final, nos sirvió mucho el partido que perdimos, que fue el único. Portugal. Ese partido para nosotros fue clave. Yo me acordaba mucho cuando la selección en el Mundial del 2022 pierde con Arabia. El primer partido. Yo sabía que ese partido iba a ser fundamental para la selección y la veía campeona a pesar de haber perdido con Arabia Saudita, sí. Porque son esos cimbronazos que llegan a tiempo y que te acomodan todo. Sí. Y me parece que a partir de ese partido y de las palabras duras que tuvo José, que tuvo el profe, nos despertó a tiempo y como grupo nos volvimos a fortalecer. Un cimbronazo necesario, porque veníamos muy confiados, veníamos elevando el nivel grupal y si bien vos fuiste figura en muchos partidos, eso quiere decir también que nos atacaban, pero nosotros también generábamos mucho. Creo que fue muy necesario ese golpe para aterrizar, tener a los otra vez a los líderes del grupo ahí al pie del cañón y darnos ese espaldarazo y esa confianza para lo que venía, ¿no? Y poder tener esa revancha con Brasil, haberla ganado. En lo particular, haber entrado también como un premio a todo lo que vivimos juntos. En tu caso, haberte llevado ese guante de oro, ¿no? ¿Lo tenés todavía? Sí, es un balón. En ese momento no era guante, era balón. No nos premiaban ahora, después de algunos años. Pero sí te premiaron. Se meritó al arquero. Me dieron el balón de bronce, me acuerdo. No sé si realmente. No sé si lo merecía. Realmente. Sí, yo creo que sí. Yo recuerdo teníamos un gran equipo. Fuiste el mejor arquero del torneo y fuiste el campeón. ¿Cómo lo vas a merecer? Cuando el partido estaba 2-0 y miro y te veo, la verdad que fue una emoción enorme. La verdad que fue algo brillante que hizo José. Porque realmente eras el que más, a mis ojos, merecía estar ahí. Nunca me voy a olvidar ese abrazo, que fue el primer abrazo, sintiéndonos campeón del mundo, fue el nuestro. Sí, totalmente. O sea que no tuviste miedo cuando entré que nos empataba. No tenías ese miedo. No, en absoluto. La verdad que bueno, fue un premio, fue un reconocimiento y fue lo que te merecía y fue una alegría para mí porque ese abrazo fue. El segundo abrazo que más me emocionó fue el de Raúl Lamas al otro día, que me dijo, buen día, campeón del mundo. Porque no viste que cuando te despertás no te acordás de nada. Qué lindo, Raúl. O sea, fueron los dos abrazos más lindos. Sí. Así que, bueno, no sé qué podés contar de ese momento hermoso. Inesperado, pues justamente lo nombraste a Raulito, que en paz descanse, que fue una pieza fundamental para nosotros. Raúl me ayudó a ponerme el buzo de arquero porque yo estaba mirando en ese momento a la tribuna y José me dice, entrás. Y yo no entendía nada y Raúl fue el que me trajo el buzo, prácticamente me lo puso en la cabeza y nada, no tuve tiempo ni de pensar porque fue todo así, no es que estaba preparado ni José me lo había anticipado, ni mucho menos. Y nada, entré y fue espontáneo, no tuve tiempo de nada, simplemente me acuerdo de aplaudirte, de reconocerte desde la línea hasta que nos dimos ese abrazo y entrar al juego de una porque no podía quedar mal después de todo lo que habías hecho en el arco y todo lo que habían hecho mis compañeros, así que la verdad que fue un lindo gesto de José, que lo repitió con Colombia, lo repitió con Mondragón. José siendo técnico de la mayor de Colombia y para mí fue una de las cosas más lindas de los premios más lindos que tuve en el fútbol, más allá de los títulos conseguidos,
campeón con Racing después de 35 años, con un grupo también fantástico, en Colombia y demás. Pero fue uno de los gestos más lindos y de los recuerdos más lindos que me llevó del fútbol. Bueno, Gastón, me hablaste de Colombia. En Colombia hiciste una gran carrera, sos un tipo muy reconocido en un club tan importante como Nacional, marcaste una época y, si mal no recuerdo, Armani fue suplente tuyo, ¿no? Sí, Atlético Nacional y Colombia, Medellín, fue una etapa muy linda de mi carrera, ya en el final de mi carrera. Fue un premio, después de haber deambulado por muchos lados, con altas y bajas, después de Racing, y es mi segunda casa. Sí, la verdad que gracias a Dios las cosas fueron individual y colectivamente muy bien. Marcamos el inicio de una época muy ganadora en el club, 2011 hasta el 2017. Y bueno, ahí por suerte me quedaron amigos, es mi segunda casa. Tuve a Franco como compañero, Franco Armani. Él llegó un año después de que yo llegué al club, un Franco totalmente diferente. Hoy anecdóticamente puedo decir que fue mi suplente, pero también me hizo, bueno, un poquito ligado a lo que vos decías, ¿no? Me hizo crecer, me llevó a no relajarme, a seguir esforzándome ya con 30 y largos en el arco. Y también me tocó la suerte de poder transmitirle a él, a un joven Armani, muchas de las cosas que yo había aprendido a lo largo de tantos años en la posición y después de haber vivido en muchos lugares. Así que hoy anecdóticamente puedo decir que fue mi suplente, pero también lo digo con mucho orgullo. Y bueno, escúchame, ¿y hoy como abogado? ¿Qué es más fácil, ser abogado o pararse abajo de los tres palos? No, yo creo que ser abogado es más fácil. Es más fácil. Toda la vida y... ¿Te insultaban más como arquero o como abogado? ¿O te halagaban más como arquero o como... La verdad que te debe insultar más como abogado, porque la mitad te insulta seguro. La verdad que es una... Primero fue una salida, ¿no? Un duelo fuera del fútbol. Te retiraste 32 años, nunca más el fútbol. Nunca más el fútbol. Estudié 2 años siendo jugador y los 2 últimos años ya retirado. Y la época de estudiante siendo jugador, a pesar de que había dejado de jugar y me llamaban y volvía y no terminaba de irme, fue la más linda. O sea, ir de un ambiente a otro, ir del ámbito universitario al ámbito profesional, me hacía disfrutarlo mucho más. Realmente, lamentablemente lo descubrí al final de mi carrera, pero lo tomo como algo importante. Es más, cuando tengo la oportunidad de hablar con algún chico, le recomiendo que haga otra cosa más aparte del fútbol, que no se enfrasque tanto, porque el fútbol te suele succionar, digamos, energéticamente un 100%. Entonces eso te ayuda a diversificar por ahí tus intereses, tus inquietudes y también a descomprimir, porque hay mucho de azar, hay mucho de todo en el fútbol, la verdad que... Y hoy existen las herramientas, Vasco. Bueno, Vasco, ha sido un placer. Realmente espero que no pasen 5 años o 10, porque nos vimos 5 por Zoom. Así que te propongo ahora, vamos a la esquina que hay un lindo cafecito y la seguimos. Y la verdad que ha sido un placer volver a verte. Y para despedirnos, por lo menos de cámara, nos damos ese abrazo tan sentido que nos dimos en la línea allá por el 95 Qatar. ¿Te parece? Ahí está.